Buenas noches a todos, de nuevo con ustedes para hacer el comentario de la palabra de la semana, de este texto del primer día de la semana que la liturgia católica nos ofrece y que es un texto relevante para la meditación de toda nuestra semana. Y el objetivo, como siempre les digo, de este comentario es que este pueda ayudar en su meditación personal, en su oración personal y en su acercamiento al Señor de corazón a corazón a través de la verdad del Evangelio, que es además pues la única verdad a través de la cual nos podemos conocer a nosotros mismos y a través de la cual podemos conocer al Señor que se nos revela a través de su palabra. Esto me parece muy importante. Siempre estamos buscando conocer quiénes somos, cómo son nuestras reacciones, cuáles son las maneras a través de las cuales nosotros podemos progresar como seres humanos, superar nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestras frustraciones. ¿Cuál es la manera de poder ganar nuestras batallas en la vida, poder tener paz, poder sentir alegría, podernos sentir felices aún a pesar de las contrariedades de la vida? Siempre lo estamos buscando. Y pues meditar en la palabra de Dios, meditar en esta verdad que el Señor nos ofrece, que no es una verdad, no es otra verdad, es la verdad. A través de la verdad del Evangelio nosotros podemos, como les decía ahorita, conocernos a nosotros mismos, descubrir esas herramientas necesarias para nuestro crecimiento como seres humanos y como cristianos. Además, que esto es lo más importante, y conocer al Señor, que es realmente lo más importante. Conocer quién es Dios a través de su misma palabra, de su propia palabra, a través de la cual Él se nos revela. Bien, este es pues el objetivo de esta palabra de la semana, como así la hemos llamado. Y vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14 y siguientes. Dice de la siguiente manera: es también el reino de los cielos como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 y ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentóle otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle pues
Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acabo de leer este texto de la Biblia de Jerusalén, para que ustedes sepan, si quieren volver después. Y si quieren, no, que deberíamos todos volver a leer este texto, como les decía antes, para la meditación, para nuestra oración personal, para conocernos a nosotros mismos, para saciar la sed de nuestro corazón y lo más importante, para conocer al Señor, a Dios mismo que se nos revela a través de su palabra. Bien, varias cosas. Aquello de la fidelidad, siervo bueno y fiel. ¿Quién es una persona fiel? Una persona fiel es quien no traiciona, pero sobre todo en el sentido de esta parábola es con quien se puede contar. Es aquella persona que yo sé que está disponible para mí de manera incondicional, casi en el momento en que yo la necesite. Es una persona con quien yo puedo contar, es en quien puedo confiarme. Sí, no solamente en quien puedo a veces confiar cosas, sino en quien puedo confiarme, sí, a mí mismo. Es una persona fiel, es con quien yo puedo contar. Entonces, cuando el Señor dice a los dos primeros, al de los 5 talentos y al de los 2 talentos, siervo bueno y fiel, entra en la alegría, entra en el gozo de tu Señor, le está diciendo, siervo bueno en quien yo puedo confiarme, siervo bueno con quien yo puedo contar, es lo que está diciendo a sus siervos, a sus servidores. Otra cosa que es muy importante tener presente y es ¿dónde está el punto culminante de esta parábola? El punto culminante de esta parábola está en el momento en que los servidores tienen que rendir cuentas a su Señor y de manera especial cuando llega al último, al que le dio un talento y luego fue y lo escondió en la tierra porque le dio miedo negociar, le dio miedo perder, no se quiso arriesgar y entonces abrió un hueco en la tierra, escondió el talento para que nadie se lo fuera a robar. Pasó mucho tiempo, que es el tiempo de nuestra vida y es al mismo tiempo el tiempo de la iglesia. Y entonces cuando llegó de vuelta a su Señor, pues abrió el hueco y le entregó, mire, aquí está lo suyo, aquí está lo que le pertenece. Y nada más, porque a mí me dio miedo arriesgar y por eso no tengo ninguna ganancia. El pecado está entonces haber guardado para sí, haber guardado, no haberse arriesgado, haber guardado para sí, para su seguridad, ese talento. Él guardó para sí porque podía quedarse con el talento. No, él lo guardó para sí, digamos, para estar seguro. Él no se quiso arriesgar, le dio miedo a arriesgarse. Ahí está el pecado. Cada uno de nosotros hemos recibido talentos de acuerdo a nuestra capacidad, unos más, unos menos. Unos recibieron el top, 5 talentos y otros hemos recibido un talento, ¿sí? Una capacidad, aunque sea, pero cada uno de nosotros hemos recibido talentos, más o menos de acuerdo a nuestra capacidad. Los talentos son un don del Señor, no son un derecho nuestro. Por eso no tenemos derecho a decir, ¿por qué a mí 1 y al otro 5? Porque al otro 2 y a mí 5 con más responsabilidad, y porque a mí solo 1.
No, los talentos son un don que nos han regalado. Nada teníamos, nada somos. El Señor nos regala talentos de acuerdo a nuestra capacidad. A unos más, a otros menos. Lo que significa que no somos iguales y tampoco vamos a responder delante de Dios de la misma manera, porque no hemos recibido los mismos talentos ni la misma capacidad de talentos. Cada uno de nosotros responderemos a Dios de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado, porque además de ser un Dios generoso que nos ha regalado sus talentos, es al mismo tiempo un Dios justo que no nos va a pedir más allá de nuestras capacidades, más allá de los talentos que nos ha regalado. Ahora, ¿cuáles son los talentos? Son todas aquellas capacidades que nosotros podemos poner al servicio de Dios y de los hermanos sobre todo. Y en este sentido, estos talentos tendrán que manifestar el reino de Dios al mundo. Los talentos no son una cuenta bancaria de muchos dígitos. No es eso. No es una cuenta bancaria con muchísimo dinero. Los talentos no son mucho poder y los talentos tampoco son mucho placer para mí y para los demás. Y no se trata de que el placer sea malo, ni el poder es malo, ni el dinero es malo. Pero los talentos tienen que manifestar al mundo el reino de Dios. Por eso no podemos satanizar ni el dinero, ni el poder, ni el placer. Porque, digamos, estos tres pueden llegar a servir para manifestar el reino de Dios al mundo, pero no son en sí mismos el poder, el tener y el placer, no son en sí mismos las riquezas, los talentos que el Señor pide de cada uno de nosotros. Los talentos son aquellos dones a través de los cuales nosotros podemos manifestar el reino de Dios al mundo. Si a través del sano placer nosotros podemos manifestar la presencia de Dios entre nosotros, hay que explotar ese talento. La música, por ejemplo, un sano placer. El arte, un sano placer. El amor mutuo y el amor de pareja, la sexualidad expresada a través de un amor sincero y comprometido. Es un sano placer a través del cual expresamos el reino de Dios al mundo. El dinero en servicio no solamente mío, sino también de las personas que más necesitan. Es un talento a través del cual podemos manifestar el reino de Dios al mundo. Si soy bueno para los negocios, si soy bueno para hacer crecer una renta, y eso me ayuda a manifestar el reino de Dios al mundo. Eso es un talento. Y el poder que me ayude a hacer justicia, a manifestar una auténtica justicia que traiga la paz, una verdadera paz al mundo, ese también es un talento. Y todos los demás que nosotros podamos tener. Solamente que no podemos decir que el talento es aquello que el mundo valora por sí mismo, como poder, tener y placer. El mundo lo valora por sí mismo, no para el bien de los otros, no específicamente para el crecimiento humano, sino que lo valora mucho en sí mismo, ¿no? Dios valora los talentos en cuanto que estos puedan manifestar la llegada del reino de Dios al mundo, su presencia en el mundo. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha regalado talentos. Pero hubo un miedoso que le dice al Señor: Señor, es que usted exige donde no invirtió. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que cosecha donde no sembró y reúne donde no echó la semilla. Entonces le está diciendo: Señor, es que usted es alguien que está exigiendo resultados donde usted no invirtió esfuerzos. Usted es demasiado exigente y yo le tengo miedo.
Usted es un señor muy exigente, tan exigente que llega a exigir, llega a pedir, a cobrar resultados donde usted no invirtió valores. Eso es demasiado para mí. Yo escondí lo que usted me dio para podérselo entregar a su llegada, porque yo con una persona tan exigente como usted no me arriesgo a negociar, no me arriesgo a ganar más. Y entonces el Señor, que conoce los miedos de nuestro corazón, le toma la palabra y le dice, así como usted está diciendo, así es, yo soy así de exigente. Pareciera, ¿no? Yo soy así de exigente. Y usted no se arriesgó. Ante la exigencia nosotros podemos tener dos actitudes. La primera, la de escondernos y esconder los talentos. O la segunda es, frente a la exigencia, tener esa urgencia de poner a producir para tener algo que entregar. Si sabemos que el Señor es exigente, que lo es, tenemos estas dos alternativas: o nos escondemos detrás de nuestros miedos, detrás de nuestras inseguridades, o nosotros nos lanzamos precisamente por la exigencia de Dios a arriesgarnos y a poner a fructificar, a poner a producir lo que el Señor nos ha regalado. Si nosotros no tenemos esa confianza en el Señor de llegar al menos a ser la esposa del esposo de la iglesia, podemos al menos aspirar a ser buenos trabajadores, al menos a ser buenos siervos del Señor. El Señor, como dice también la palabra, su palabra dice, ya no los llamo siervos, ustedes son mis amigos, porque el siervo no sabe lo que planea su Señor, lo que piensa su Señor, pero a ustedes yo les he revelado mis secretos, ustedes son mis amigos. Nosotros somos amigos del Señor, nosotros lo conocemos, Él nos ha abierto su corazón y sobre todo nos ha manifestado su amor en la cruz. Es justo por eso que nosotros nos arriesguemos para poner al servicio de Dios nuestros talentos. Bueno, ¿qué más puedo decir de esta palabra? Lo último que también es manifestación de la exigencia de Dios. Al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene, pero al que tiene se le va a dar más. ¿Por qué esto que parece tan injusto? Porque el que no tiene precisamente por no haberse arriesgado para producir, por miedoso y por perezoso. Porque ante el miedo no podemos escondernos. Ante el miedo, precisamente por la exigencia de Dios, nosotros tenemos que vencer, arriesgarnos y poner a producir lo que el Señor nos ha regalado para manifestar en el mundo que tanto lo necesita el reino de Dios. El que no tiene porque es un perezoso, porque no ha puesto a producir sus talentos. Y al que tiene se le dará más. ¿Por qué es que tiene? Porque ha trabajado. Su tener, digamos, es el resultado de su esfuerzo. Sus 5 talentos a más que ganó y que le dan 10, que es el que más tiene, digamos, son el resultado de haberse arriesgado, de haber vencido el miedo, el miedo a perder, el miedo a rendir cuentas además. Precisamente por esa exigencia de su Señor, se animó a esforzarse, a trabajar, a superarse a sí mismo para poder entregar al Señor los resultados de su esfuerzo y para poder ganarse la confianza de su Señor. El que tiene porque lo ha trabajado. El que no tiene porque no ha trabajado, porque no ha puesto al servicio del reino y para manifestar el reino de Dios a los hombres, porque no se ha esforzado para ello. Bien, esta es la palabra de este domingo. Espero que a todos como a mí nos haga reflexionar,
Nosotros podríamos pensar, no he tenido las suficientes oportunidades, no tengo los talentos necesarios. No es verdad. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado de acuerdo a nuestra capacidad, y al mismo tiempo sí se nos han presentado las oportunidades. Demos gracias al Señor por las oportunidades que nos ha regalado a lo largo de nuestra vida. Pidamos perdón a Dios por aquello que hemos dejado pasar, las oportunidades que hemos dejado pasar, y al mismo tiempo en la oración, que es necesaria para responder a la palabra de Dios con nuestra vida y a través de los sacramentos. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza, la valentía, el amor para poner a fructificar nuestros talentos. Que tengan todos una buena semana, que el Señor los bendiga.